Pero vamos a darle primero la bienvenida a Fernando Riza. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días, ¿cómo andan, compañeras, compañeros? ¿Cómo está la comunidad nodal? ¿Cómo andan todos? Una mañana fresca por la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no? Ay, Ciudad sí. Puerto. Qué frío. Fresquete. Y bueno, ya era época también, Sí, ¿no? sí. Uno reniega, pero ya es momento. Yo preferiría Me evitar han llegado las co- reglas de la naturaleza. Me han llegado comentarios del oeste argentino que ya estaba nevando bastante. Así que ya es un En hecho. Córdoba ha nevado. En Córdoba ha nevado, en San Luis estaba nevando en algunas partes, en la zona de la sierra. En Mendoza había nevado bastante y cerquita de allá de la ciudad. Con Así razón, que bueno, ahí, hermano, que está la se- montaña. se pone la fresca ya. Bueno, fresca, bueno, pero acá si No hay es- algo que calienta. No está para tampón y vincha, dicen. No está para tamponer hincha ni para hacer cositas sin ropa en jaula. Bueno, Entonces, no, digo, pero si hay algo que calienta un poco el clima, es el debate, es también, por supuesto, irnos a la mismísima Colombia, que debe estar muy templado en este momento. Mira, si buscáramos la depende de la zona, ¿no? Porque también tiene zonas cordilleranas que también. Contanos, Fernando. Tampoco soy contanos. climatólogo, pero No, sé que hay zonas. contanos cómo viene la situación del agro. Hoy A es vos que sí te voy a vamos dar un mate. conversar de Colombia. Bueno, sí, Mirá, te está dando el pie, hermano, nada más. No te pensé que estaba quería que haciendo habláramos del pregunta. clima en Colombia. No, lo podemos googlear. Podemos Pero ha googlear. estado fresco también por Colombia. Claro, tiene Dicen, zonas. Bogotá siempre es más fresquito, pero ha estado particularmente fresco en algunas zonas y en otras son un poco más calientes. Claro, zonas más caribeñas y zonas más bueno, cordilleranas, ¿no? De altura, ajá. Bueno, contanos, Fer, a ver qué han preparado desde el Centro de Estudios Agrarios para aportar, como siempre, al tema central de hoy. Bueno, ¿cómo no vamos a hablar del agro en Colombia? Un país que obviamente el impacto del agro es muy importante. Hablamos que viene en un franco crecimiento el agro, por lo menos de lo que ha sido el año 2024 y lo que va del año 2025. Y además tiene siempre un impacto fuerte en lo que es la economía del país. Hablamos de que el agro aporta alrededor del 6% del PBI, que son alrededor de 15,7 billones de pesos o de la moneda colombiana al año, ¿no? Manuales. Se registró un repunte, como les decía, del 31,3%. Viene creciendo la cuestión del agro y bueno, y en eso sobresalen algunos sectores, entre esos el cafetero. El sector cafetero está logrando cosechas récord, digamos. Ha crecido mucho en estos últimos años. También el sector de la pesca y la acuicultura. Hablamos de 634.000 pesos en el impacto de la economía y bueno, en un crecimiento del 18%. Y el sector cafetero que ha crecido un 31% en este último año y en un impacto de 1,3 billones de pesos en lo que es la economía. Qué rico el café colombiano. Claro, ya vamos a ir un poquito más a fondo, pero bueno, convengamos que es un país importante en lo que es la producción de café de Colombia, claramente, y bueno, y café de calidad, ¿no? No los torrados que tomamos acá, que mamá. Pero bueno, también en lo que es la ganadería ha tenido un alza de aproximadamente el 9%, equivalente a 4 billones de pesos, donde tuvo un fuerte rol lo que es el pollo y el huevo, que en lo que es el PBI pecuario, digamos, el pollo prácticamente es un cuarto del PBI y del PBI pecuario nada más. Pecuario, claro. Y los huevos un 15%. Así que bueno, vienen aportando bastante. Eso como general de lo que es. Y bueno, obviamente que esto, como les decía, a nivel económico es importante, llega al 6% de lo que es el PBI nacional. Y acá sí tenemos una plaquita, que es la placa 1, que dice los productos del agro colombiano al mundo, en donde podemos ver. Ahí está, pero ¿qué tal la producción? Pero muchas gracias. Ahí, como podemos ver, Colombia es el tercer productor mundial de café.
y es el primero del cultivo de café suave. Estamos hablando que aporta el 1% del PBI global, o sea que no es menor, del PBI nacional global. Y bueno, eso básicamente. Después en banana, es el cuarto productor mundial y es el primer exportador de banana orgánica. En lo que es floricultura, es el segundo exportador mundial de flores, y es el primer exportador a lo que es Estados Unidos. ¿De qué flores? De flores, de flores de corte, sería para ser más correcto, que sería para ornamentales. ¿No? Flores ornamentales. Sí, de paso aprovechamos el sábado, estuvimos ahí con productores floricultores de la zona del Cordón de la Plata, así que también saludarlos a los compañeros. Qué bien, y a los estudiantes, estudiantes que han estado participando también, así que bueno. Pero bueno, y justamente al Silvio Pérez lo fuimos a ver, ¿te acordás? Silvio Pérez, claro que amigo de la comunidad, si querés, también latinoamericana, claro. Paraguayo, que bueno, ya están hace varios años con su familia viviendo acá en Argentina y produciendo flores hermosas. Claro, y es uno de la cooperativa en la que él está asociado, es la única que controla lo que es el mercado de flores en la Argentina, y nos hablaba justamente en la charla salía lo de Colombia, como bueno, que estaba con esto de Milei y de la avanzada de abrir las importaciones así sin ningún tipo de tapujo. Bueno, justamente avanzaban las flores de otros países hacia el territorio argentino, entre eso Brasil y Colombia, él nombraba, y bueno, justo daba la casualidad. Después en lo que es palma de aceite o bueno, palma para producir aceite, que ya hemos hablado, es un producto que se usa principalmente para la industria. Es el cuarto a nivel mundial y es el primer productor de palma sostenible. Convengamos que el aceite, la palma es un producto que erosiona mucho el suelo, tiene muchas dificultades, y bueno, y Colombia ha hecho un trabajo en esto de la palma sostenible, ¿no? Bueno, y por último el tema de lo que es la pesca y la acuicultura, que como les decía también es importante, y también han crecido a aportar el 1% del PBI. Después también la plaquita 2, si la operación nos acompaña, estuvimos trabajando en lo que es el trabajo que genera el sector agropecuario. Para que sepan, el sector agropecuario colombiano genera 3,69 millones de puestos de trabajo, o sea, 3,69 millones de personas trabajan en el agro. Lo que sí hay un alto porcentaje de informalidad, estamos hablando que el 85% es de características informales. Ahí está, pero qué grande, sí. No me dan ni tiempo ni de pedirlo, espectacular. Nada. Bueno, y acá, como les puedo ir mostrando la plaquita, van a ir viendo que lo que es todo lo que son cultivos agrícolas permanentes, es decir, praderas no anuales, sino de cultivos perennes, como se llama, emplean 1,2 millones de personas, la ganadería 739.000, los cultivos transitorios, digamos, lo que puede ser el maíz, el trigo, etcétera, hablamos de 455.000 personas. Todo lo que es el apoyo a la agricultura y la ganadería y las actividades posteriores a la cosecha, 745.000 personas. La pesca 121.000, la acuicultura 8.000, la silvicultura y la explotación de madera 25.000, y todo lo que es el apoyo a la silvicultura 1.000 personas más, y las explotaciones mixtas 45.000 personas. También trajimos un poquito el impacto de las exportaciones. Es un país importante en lo que es, o sea, el impacto en la economía, digamos, en el ingreso de divisas es importante el agro. Estamos hablando que impactan el 20% de las divisas que ingresan tienen que ver de origen agropecuario y que generan 10.078 millones de dólares en lo que es exportaciones. Y ahí en la plaquita 3 hay una tablita donde, bueno, vamos un poquito recorriendo los principales productos de exportación y, bueno, la cantidad de dólares que han ido aportando a la economía en el año 2023 y, bueno, y cuál fue la variación respecto al 2022. Bueno, como para tener una referencia, tampoco vamos a entrar tan de lleno, pero bueno, fíjense, el café
la importancia que tiene. Después vienen los aceites vegetales y grasas, y está el aceite de palma centralmente. Ahí te voy leyendo, si querés, Fer, algunos comentarios. Está Dale. María Fernanda Barreto aportándonos ahí al cariño análisis, grande. que es colombo venezolana, y ella nos dice, ¿no?, que en esto de la palma, dice, la palma además es un rubro fuertemente vinculado al paramilitarismo y al desplazamiento forzado, ¿no? Sí. Se vincula, ¿no? Obviamente está monopolizado siempre por Sí. estos poderes que en Colombia tienen una inserción territorial a partir del paramilitarismo. Totalmente. En esto que decías que destruye absolutamente los suelos. Bueno, van desmontando y van plantando y van haciendo forzadamente que la población se desplace, ¿no? Ujú. Y sí, es importante recordar que el propio Petro dijo que devolver monómeros a Venezuela le había permitido recuperar el sector agrícola en Colombia, o sea, por culpa de Maduro. O sea, por culpa de Maduro se recupera el sector agrícola en Colombia, ¿no? Todo termina siendo culpa de Maduro, para Siempre. bien o para mal. No importa cuando leas esto. Pero ahí bien por esos datos, María Fernanda, gracias. Bueno, muchas gracias. Digo porque estamos hablando de un país donde tiene muchísimo control territorial y es la gran batalla, ¿no?, interna Totalmente. contra el pueblo colombiano, con los grupos paramilitares. Seguramente entrarás ahí, pero bueno, Mafi ya nos lo recuerda, está bien tenerlo en cuenta para poder mirar cómo este modelo productivo de trabajo, de progreso para el pueblo colombiano, su gran enemigo en los territorios es el paramilitarismo, son las empresas militares privadas de mano, ¿no?, del imperio norteamericano. Trajimos para eso un caso emblemático, que después lo vamos a comentar un poquito, Sí. y hemos traído también una entrevista de una compañera colombiana Buenísimo. del sector del agro. Que bueno, que nuestro compañero Bruno Sechín estuvo con ella ahí en Brasil, así Qué que bien. bueno, Sí, yo también me preguntaba, y no es para que me respondas ahora, porque seguramente lo vais a ir respondiendo en tu columna, pero digo, más allá de este elemento del paramilitarismo y lo importante que resulta, digo, si siempre la pregunta por el crecimiento económico se traduce en distribución de la riqueza en Colombia, porque acá también podríamos decir lo mismo. Digo, crece la producción de la riqueza agropecuaria, pero en la Argentina no se redistribuye, ¿no? No se derrama. Y no se derrama. Entonces, ¿cuál es la propiedad de esa riqueza? ¿Cómo el Estado incide en la distribución de ese Totalmente. beneficio? No, de hecho, obviamente hemos traído también lo que es el tema de la distribución de las tierras y de lo que es la producción en general. Hay una gran población de pequeños productores, agricultores familiares, campesinos en Colombia, que hacen un gran aporte a lo que es la soberanía alimentaria. Acá, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, la UPRA, las familias de la agricultura campesina, familiar y comunitaria aportan el 70% de los alimentos que son destinados al consumo interno del país. Es decir, garantizan el 70% de los alimentos de colombianos y colombianas. Ahí a la producción le pedimos la plaquita, que es la plaquita 4, que dice aportes de la agricultura familiar campesina, la soberanía alimentaria. Y por ejemplo, mira lo que es, acá te va a dar un poco la idea de lo que vos recién decías y lo que decía Mafi, que aprovecho para mandarle un cariño enorme. Ahí está, muchas gracias. Fíjate, mira, lo que es café, el 82% lo aporta, del consumo interno estamos hablando, ¿no? Sí. Obviamente, lo aporta la agricultura familiar, campesina e indígena. Del cacao el 95%, de los plátanos, tubérculos y raíces el 90%, de todo lo que es frutas y hortalizas el 70 al 75%, del maíz el 40% y del arroz el 18%. Fíjate que acá no aparece el aceite de palma, porque obviamente que es un producto de exportación y como bien decía Mafi, es un producto que está dentro de los rubros de los productos concentrados. No se come el aceite de palma, además, ¿no? Mira, creo ¿Para qué se usa? Centralmente es para la industria, pero entiendo que también se usa para consumo. Pero es menor, digo. En menor medida, sí. En general de exportación no estamos acá acostumbrados. Claro. Se usa para otras zonas, ¿no? Bueno, no sé si quieren, entramos en tema tierra y después ya nos vamos a la entrevista que trajimos de esta productora, de esta campesina.
Ahí, para que más o menos la agricultura familiar, campesina, indígena, comunitaria, ocupa solamente el 12,3% del territorio colombiano. Colombia cuenta con 39,6 millones de hectáreas aptas para la agricultura. Y de estas tierras aptas, digamos, habla de que el 35% la ocupan los pequeños y medianos, o sea, la agricultura campesina. Pero mirá estos datos. El 1% de las fincas más grandes de Colombia poseen el 81% de la tierra. El 1% posee el 81%. Y el 99% restante el 19%. ¿Nos sorprende? Terrible. ¿Latinoamérica? No. Bueno, siempre que nos traes los datos de concentración de la tierra, un poco se repiten, ¿no, Fer? Un poco se repiten, pero si uno rascara un poquito más, el 0,8% de esos latifundios ocupan el 44%, o sea, casi la mitad. El 0,8%. Y el 65,8% de los predios más chiquitos, de los minifundios de menos de 3 hectáreas, solo ocupan el 4%. O sea, 65,8% de los productores solo ocupan el 4% de la tierra en Colombia. Entonces, obviamente, que acá... Teléfono para Petro también. Teléfono para Petro, y no solo para Petro, ahí en la placa 5 que trajimos un estudio de las principales familias terratenientes de Colombia, y se van a sorprender, muchas gracias ahí a la producción. Fíjense, la familia 1 es la familia Eder, uno, digamos, es la primera, sí, en cantidad de tierras que posee, que es una familia de origen lituano, no sé cómo se dice, de Letonia. Sí. Lituano. No. Letonio. No sé cómo se dice. Letonia es Lituania. Letonia y Lituania. Todos entendimos que era de ahí de Letonia. Y que son dueños del ingenio Manolita. El azúcar también es uno de los cultivos bastante concentrados. Y principalmente están en la zona del Valle del Cauca. Y bueno, y tienen negocios centralmente en lo que es sector azucarero y sector energético. Después lo que es la familia Caicedo, de los ingenios Río Paila y Castilla, que también, obviamente, es del sector del azúcar y del Valle del Cauca. Después está la familia Ardila Lule, grupo Ardila Lule, que son centralmente de lo que es caña de azúcar, pero también tienen inversiones en medios de comunicación y en bebidas. Y el cuarto, fíjense, el conocido Álvaro Uribe Vélez, no sé si le suena, ex presidente de la Nación de Colombia, que posee al menos 72 propiedades rurales, convirtiéndolo en el cuarto terrateniente de Colombia. Ese no las usa para planta ornamental, seguramente, ¿no? No creo que haga flores de corte. No, y bueno, y el quinto también... Qué prejuicioso. Carlos Murgas Guerrero, bueno, empresario y político nacional, que ha sido una figura clave de la expansión del aceite, de la palma para aceite, o sea, de este modelo de agronegocios, especialmente en lo que es el departamento del César. De agronegocios ligados al paramilitarismo. Ligados, claro, como decía la compañera Mafi, al paramilitarismo. Y después también trajimos, obviamente, quiénes son los que se controlan, se adueñan, son los 10 de los agronegocios, de las agroexportaciones, mejor dicho, que sería la pequita, muy bien, número 6. Muchas gracias. Y acá, bueno, tenemos el primer grupo, ese grupo Cartama, de Ricardo y Luis Carlos Uribe. No pudimos, podríamos preguntarle a Mafi, no pudimos determinar si son familia del expresidente o no, pero son los que controlan, digamos, lo que es la exportación del aguacate, o como le decimos en el sur, en el cono sur, la palta, la tipo Hass. Así que bueno, tienen bastante trabajo en lo que es innovación en proceso y demás. Después está la compañía envasadora del Atlántico, SEA. Acá... Sí, se reparece.
De alguna forma lo tenemos que financiar, muchachos. O sea, ¿no? Mirá, con razón. Qué raro ese financiamiento. ¿Qué les pasa? ¿Qué se creen? ¿Que todo estudio es todo gratuito? ¿No? Van a empezar a decir que ustedes tampoco se dedican a las flores de corte, chicos. Bueno, por amor al arte. esta es una exportadora centralmente de lo que es pulpas y purés de frutas como mango, guayaba y maracuyá, que está presente en más de 34 países. Según vos, una cooperativa. La cooperativa SEA. Después tenemos el grupo número 3, que sería Diana Corporation, que es, bueno, conocido por su marca de arroz Diana, pero que son los principales exportadores de legumbres, aceites y otros productos alimenticios y están bastante consolidados en el mercado internacional. Y la cuarta, Cargill, bastante ya conocida por todos, que bueno, que es quien lidera un poco el mercado de granos y subproductos colombianos. Sí, a nivel regional, ¿no? De ahí la conocemos. Y claro, sí, está en todos lados. Cargill es punta a punta estadounidense y están acá, es una de las del top 10. En toda nuestra América. Claro, exactamente. Bueno, y como les decía, trajimos una pequeña entrevista les voy a presentar a la compañera para que más o menos sepan. Ella es Kelly Medina. Kelly Medina es integrante del Coordinador Nacional Agrario, el CNA, y bueno, y ahí un poquito nos contaba cómo están trabajando, a qué se dedica su organización. ¿Queremos ponerle play? Qué bueno, sí, queremos escucharlo. Agradecemos a Bruno Sechín, que bueno, que estuvo ahí de movilero. Movilero, ya va a venir al estudio también. A Bruno, te esperamos por aquí. No. Fíjate el volumen capaz del reproductor. Debe estar al mínimo. Mientras tanto te voy diciendo, les voy contando. Saluda a Fernando Estecha, a toda la compañerada. Vilma Elizabeth Cabrera dice: Colombia es muy interesante de estudiar desde los 80 hasta hoy. Tiene programas para la agricultura familiar en productos gourmet claves al comercio internacional. María Fernanda te dice: muchas gracias, Fernando, por tanta y útil información, muchos datos que no conocía. Alta data, dice Gustavo Guerrero. ¿Qué dice? Bueno, Estefa Breso dice sí, plantas de interior, esto cuando hablábamos de Uribe. Y Gustavo Guerrero dice: con el FER vamos a hacer una cooperativa de flores de corte en Uruguay. En Uruguay, me imagino que sí. Bueno, ahí es legal, está permitido. Es muy rentable esa cooperativa, vamos a ver, porque si esta comunidad no crece con sus aportes, va a tener que crecer con la cooperativa, probablemente con sede uruguaya. Ahora sí la vamos a escuchar a Kelly. Dale. Bueno, actualmente, por ejemplo, podemos encontrar como desafíos para lograr la liberación del pueblo colombiano, como ya lo mencionaba anteriormente, por ejemplo, el tema del paramilitarismo, ¿no? Que ya no solo está en el campo, sino que también está en las ciudades, que está muy latente en las ciudades, por ejemplo. El tema del paramilitarismo, el tema de la inequidad de tierras. Entonces hay gente, como en muchas partes de América Latina, que concentran la mayor cantidad de tierras y que son tierras improductivas. También tenemos un proceso genocida por parte del Estado colombiano, que de pronto no podrían marcarlo actualmente en el gobierno de Petro, que no quiere decir que no hayan violaciones a los derechos humanos en el actual gobierno, pero el proceso genocida, bueno, viene un poco más ligado como al gobierno neoliberal y demás. Pero aún así, en los territorios sigue habiendo una arremetida de ese modelo, ¿no? De esa forma, digamos, de exterminio de las comunidades y de los pueblos. Actualmente, por ejemplo, bueno, si bien ya se reconoció al campesinado como sujeto de derecho, tenemos solamente un senador dentro de toda la bancada, ¿no? Entonces es como que también es una participación mínima, por ejemplo. No somos, por supuesto, mayoría, ni siquiera el bloque progresista es mayoría en Colombia. Entonces, en ese sentido, las transformaciones que se está buscando la clase popular y el campesinado en general, pues no son materiales, no son ni siquiera acuerdos, no son ni siquiera reformas, no se llega a ningún tipo de consenso. Y el gobierno actualmente, el plan de gobierno de Petro era más de reformas
pero decir que ni una de esas reformas ha dado como una luz, ¿no?, de transformación, por ejemplo. Entonces, la mayoría de esas reformas no son aprobadas, y las que son aprobadas, pues ahí se les ha hecho como un montón de modificaciones para que pasen, digamos, y sean aprobadas. Entonces creo que ese panorama es un poco como los desafíos que también tiene la clase popular y que también tiene el campesinado, ¿no? Entonces en los territorios sigue habiendo desplazamiento, en los territorios sigue habiendo control de bandas que ahora no son solo nacionales, sino que también vienen de otros países y que se están concentrando en Colombia. Y a partir de esos desafíos, por ejemplo, que tiene el campesinado y el sector popular en Colombia, entonces desde mi organización, desde CNA, le estamos apuntando, por ejemplo, a la construcción de los territorios campesinos agroalimentarios, que es una forma de resistencia, que es una forma de organización, que es una forma de producción también, de soberanía alimentaria, y que busca, digamos, recoger a las comunidades, a las familias, ¿sí?, a las personas en general de un territorio en específico para organizarlas en torno a esta propuesta. Entonces, los territorios campesinos agroalimentarios no son solamente un espacio de reunión y no es solamente un espacio de aglomeración de personas en pro de una cosa, sino que también son, por ejemplo, un ejercicio de construcción de poder popular, que son también un ejercicio de disputa ideológica en todo el sentido de la palabra, desde el arte, desde la cultura, desde rescatar también los conocimientos ancestrales que tienen las madres, las abuelas, las indígenas y demás, que también busca, por supuesto, legitimar los territorios y hacer un frente a la avanzada paramilitar, ¿sí? No permitir que los paramilitares ingresen a los territorios a llevarse el producto, a prohibir lo que se puede cultivar y demás, a desplazar también, por supuesto, a asesinar. Y entonces los territorios campesinos agroalimentarios son la propuesta que tenemos actualmente, en donde vemos, digamos, materializado un poco de esas banderas que tenemos como CNA y que hemos venido, digamos, impulsando y posicionando desde que básicamente se creó la organización. Finalmente, podríamos decir que el gobierno de Petro lanza un decreto en el que reconoce esos territorios campesinos agroalimentarios. Entonces, en este momento preciso, actual y demás, se están pudiendo consolidar mucho más y de forma legal esos territorios campesinos agroalimentarios. Entonces, eso, digamos, que es un panorama, pues no es desolador, tampoco es la construcción ni siquiera de un modelo socialista, nada, ni siquiera progresista tampoco, pero digamos que da un poco de luz, ¿no?, a todas las problemáticas que vive el campo colombiano en Colombia, entonces, al campo colombiano, al campesinado en Colombia. Entonces sí, da como un poco de esperanza. Entonces eso genera también pues que las comunidades quieran seguir organizándose, que las comunidades quieran seguir formándose, que las comunidades pues sigan en resistencia, ¿no?, porque también es la materialización de todas las banderas históricas del movimiento social. Bueno, viste, ahí me gusta el planteo de esa salida comunitaria, viste, muchas veces, bueno, nuestro director de investigación plantea esta cuestión de la localidad, ¿no? Esa salida desde lo comunitario que también golpea en lo global, ¿no? Obviamente cuando uno puede, cuando la organización puede sostener situaciones que son un problema para el capital, porque obviamente son territorios que están en disputa, está muy claro. Y acá justamente de eso un poquito queríamos hablar. Bueno, ahí bueno, un poco la compañera comentaba, Petro tiene como porotos a favor y porotos en contra, obviamente. Sí. En algunos de los porotos a favor, este reconocimiento un poco del campesinado, ¿no?, como sujeto pleno de derechos. Y en esto también, bueno, estuvimos viendo que el año pasado, fin de año, estuvo haciendo algunas entregas de tierra en un intento de reforma agraria. Bueno, se entregaron más de 50.000 hectáreas de tierra a 7 organizaciones campesinas.
Yo creo que ahí, perdón, ¿no? Pero la compañera lo decía, la campesina colombiana, lo decía con mucha claridad. Primero, una serie de reformas que impulsó desde la campaña el gobierno de Petro en alianza con fracciones también del indigenismo, ¿no? Con el movimiento popular campesino e indígena representado por Francia Márquez, que han tenido un freno en el resto de los poderes institucionales, que en connivencia con el poder económico, mediático, judicial de Colombia, que entonces, bueno, ha frenado aquello que podría haber sido una gran reforma agraria, digo, en el discurso, a entrega de tierras, pero que sin embargo, y por más pobre que parezcan, digo, en comparación, como ella también lo decía, en comparación con los gobiernos neoliberales anteriores, bueno, es un signo, es una pequeña muestra de intención pero sin ninguna duda, lejísimo de una reforma agraria, ¿no? La concentración de la riqueza sigue siendo la realidad del campo colombiano. Sí, y de un campo colombiano que tiene una historia de lucha, una historia de sufrimiento también, una historia bueno, una historia muy dura. Yo creo que si hay un lugar que viene sufriendo de lo que es la violencia, digamos, inusitada por los intereses, claramente, del capital, creo que es Colombia, por lo menos de nuestros hermanos de Latinoamérica. Y acá trajimos nosotros, obviamente que, como les decía, el campo, el agro, atraviesa obviamente la matriz de los latinoamericanos y sobre todo la matriz, en este caso, de los colombianos y colombianas, y bueno, históricamente han tenido tensiones en lo que es con los grandes terratenientes. Trajimos el caso de la masacre bananera, que se da en el año 1928, que es el 5 y el 6 de diciembre. Hay un evento que ha sido emblemático para la lucha campesina colombiana, que hay una represión estatal y la violencia hacia los trabajadores del banano, donde se masacraron 2.000 trabajadores en manos del Estado, digamos, colombiano, en defensa de los intereses de la United Fruit Company. La conocerán. La conocemos de la historia. De la historia de cuando hablamos de Cuba, cuando hablamos de Guatemala, cuando hablamos de varios de los países de la región. La United Fruit Company ha ejercido la violencia sistemática contra las comunidades y el no reconocimiento de los derechos de quienes trabajan en su dependencia. En este caso, el 28 de noviembre del año anterior, del 1927, se había hecho una de las huelgas más grandes que conocerá la historia de Colombia, que alrededor de 25.000 trabajadores de las plantaciones se negaron a cortar los bananos durante un mes, porque bueno, estaban reclamando que se los reconociera como trabajadores de la empresa, ya que se hacía el trabajo de estajo, que se llama. Esclavitud absoluta. Claro, que es no te pago por las horas, te pago por lo que haces, por el producto. Es lo que al día de hoy se hace en la viticultura. Claro, en la caja de banana te pago tanta ficha como hacen los viticultores, que te pagan el tacho. Bueno, es eso. Entonces ellos de esa manera aducían que no eran sus empleados, sino que eran trabajadores. Claro, las millones y millones de bananas. Claro, exactamente. Entonces estos trabajadores se niegan a hacer lo que es el corte de esas bananas, y bueno, es lo que se produce esta masacre bananera. Entonces, bueno, nadie podía justificar de alguna forma cómo se producía la millones y millones de bananas por día si no había trabajadores, ¿no? El tema es que ya en el 1915 el gobierno había promulgado algunas leyes que regulaban las condiciones de trabajo y, como les decía, esta empresa se rehusaba a extender esos beneficios a sus trabajadores, alegando que no eran de su propiedad, que no trabajaban para sus servicios. Sin embargo, que la empresa les descontaba el 2% de su salario para lo que es salud, que tampoco después los trabajadores accedían a eso, obviamente. Entonces esto hizo que los trabajadores se organizaran para realizar, bueno, una de las huelgas más grandes de la historia,
Después, en 1929, hay la crisis mundial hace que caigan los precios del banano y del café, y esto fue consolidando todo lo que son los partidos, organizaciones como el Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria, el Partido Socialista Revolucionario, embrión de lo que después sería el Partido Comunista Colombiano, ¿no? Nacido al calor de la lucha agraria. Así es. Sí, y sí, porque es el sujeto, digamos, en Latinoamérica, o sobre todo en los países con más características campesinas. Acá en Argentina pasó Perón, que hizo un proceso de industrialización muy profundo, pero en el resto de la matriz latinoamericana, de alguna forma, el sujeto tiene que ver más con el sujeto campesino, agropecuario, o sea, pequeño productor, etcétera, ¿no? Sí, y acá el peronismo finalmente absorbió ese sujeto agrario también que existió y que estuvo representado por el irigoyenismo, el Partido Radical en sus inicios. Uh-huh. Me parece importante traer desde esta masacre de las bananeras porque hay un gran debate sobre la violencia y quién la ejerce en Colombia, ¿no? Y bueno, las encrucijadas en las que quedamos con gobiernos populares electos por el pueblo, como el gobierno de Petro. Digo, ¿quién elige iniciar la violencia como arma política? Diría también Cristina. Totalmente. Bueno, las corporaciones desde la masacre de las bananeras y antes, ¿no? Este es como un hito fundante también de la lucha. Pero acá se ve clarísimo quién ejerce, ¿no? La violencia. Totalmente. Contra el pueblo colombiano. ¿Y cómo fue un ordenador? Porque bajo ese lema se movilizaron a favor de esos campesinos colombianos en todo el país, las ligas campesinas, los sindicatos obreros rurales, la Unión de Acción Rural, como todas las expresiones de ese campesinado. Y bueno, ahí está todo lo que es la Federación Campesina e Indígena, que posteriormente se conocería así y que sería formada como confederación en 1942. Pero bueno, justamente esto condujo a movilizaciones en contra de esa Asociación Patriótica y Económica Nacional que posteriormente contra la Ley 100 en 1944. Pero bueno, justamente estos son el inicio de todos los procesos de lo que es la colonización armada, que sentó las bases y consolidación de lo que es el movimiento agrarista y de donde nacen todas las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia. Tiene que ver un poco con este germen, que un poco lo que vos decías. Bueno, hay control de los territorios por fracciones de capital que de alguna forma imponen las reglas del juego. Entonces, o trabajás como esclavo mío o no trabajás, y yo me apodero de toda esta zona. Y ahí digo, en esto de, bueno, acá en Argentina vino Perón, hay que decir que Jorge Eliezer Gaitán hubiese sido, creo yo, el Perón, Totalmente. Nada más que lo masacraron, este líder que iba a ser presidente, ¿no? Un apoyo popular tremendo en el 48, lo matan. Uh-huh. Bueno, podría haber sucedido nada más que, bueno, la violencia en Colombia, como decíamos recién, la elige la oligarquía, masacrando a su pueblo hasta el día de hoy, ¿no? Porque creo que los datos que nos trae Fer, que está buenísimo ver la Colombia productiva, porque es ese proyecto de soberanía alimentaria, de trabajo, de comunidad, contra el que va el narcotráfico, que Colombia es el primer productor de cocaína del mundo, ¿no? Eso es lo que lo define en la División Internacional del Trabajo. La oligarquía le ha dado ese lugar a Colombia, ¿no? Uh-huh. Y obviamente el principal consumidor de sus mercancías Totalmente. es Estados Unidos, ¿no? Entonces se explica, ¿no? el rol que el imperio le quiere dar a Colombia en el mercado mundial. Explica también los enfrentamientos que se están dando y que nos contás, Fer, tomando como hito la masacre de las bananeras, ¿no? Que es importantísimo verlo en trayectoria histórica para poder evaluar realmente qué está pasando, ¿no? Y Uh-huh. ante tanta neblina informacional, se habla poco, ¿no? De Colombia en Argentina. Por lo menos, digo, se habla poco de otros países de la región en Argentina, pero estamos como cercados mediáticamente, ¿no? Sí. Está bueno conocer objetivamente qué pasa. Uh-huh. Me encanta. Totalmente. Bueno, Fernando, ya hemos hecho uso y abuso del tiempo del que dispone el CEA aquí cada vez que viene con su columna de análisis. Va a haber con que mucha pagarle más, información, va a haber que pagarle más, pero Bueno. igual mal no les va con esa cooperativita que se han pueto A ver acá si se en ponen, Colombia.
A ver si se ponen porque el amor al arte, ¿viste? Ah, bueno, si somos cooperativa, repartamos todo porque es propiedad social. Así que asociado a Nodal, asociada a tu cooperativa de producción en Colombia. Muchísimas gracias por haber venido. Una vez más, hasta la próxima columna. Hay una comunidad que te quiere mucho, que te sigue y que valora enormemente ese esfuerzo de síntesis con dato, porque dato mata relato, aquí en Colombia, en la China o en Singapur. Bueno, muy bien, muchas gracias. Un saludo muy grande a toda la comunidad y por supuesto a las compañeras y los compañeros del Centro de Estudios Agrarios, que son los que hacen posible este espacio. Así que un abrazo grande para todos y que anden muy bien.